Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y la audiencia. Buenos días. Bien, seguimos aquí con nuestras historias técnicas, que llevamos una semanita que pa' qué. Es decir, nos están mareando las redes sociales, van a acabar con nuestra salud. Eso será el Elon Musk, ¿no? Que como ha comprado todo y ha monopolizado todo, igual. Bueno, se ha comprado Twitter, ¿no? Nos ha comprado los otros. Pero en fin, dejemos el tema. Vamos con lo que hay. Más allá de Pegasus, otras tecnologías de control. Pues cuando usted quiera. Pues eso, que ya está bien de hablar de Pegasus, ¿no? Que lo estamos desgastando. Porque Vale. quizás la única novedad de Pegasus, que recordemos que es el caballo volador de Zeus en la mitología griega. Bueno, pues la única novedad sea su sofisticada tecnología y, por tanto, su elevada capacidad de infección de cualquier dispositivo en el que se introduzca. Pero, vamos, no es el único. Desde los albores de la llamada sociedad cibernética, programas espía los ha habido, los hay y los habrá. Es decir, que en la sociedad de la información es poder, como sabemos. Y, por tanto, cuanto más sepa de tus enemigos, incluso de tus amigos, pues más poder tendrás sobre ellos. Y como resulta que la ética no figura en el menú, pues lo único importante aquí, a partir de eso, es que no te pillen. Y hasta tal punto se ha normalizado y se ha hecho cotidiano el espionaje masivo que ya nos resulta de lo más natural. En los telefilms estadounidenses estamos hartos de ver que los más terribles asesinatos se resuelven gracias al seguimiento de los criminales por las cámaras callejeras y las cámaras de los comercios, ¿no? Y un ejemplo, solo en la ciudad de Pekín hay más de 500.000 de cámaras instaladas. Y como nos han convencido de que si no hemos hecho nada malo no tenemos nada que temer, pues nada, todos están contentos. Cualquier narración distópica de control social se queda muy corta respecto a la realidad actual, Pegasus aparte. Y una realidad en la que ya deberíamos tener asumido que no solo los personajes de relevancia pública, sino todos nosotros somos susceptibles de ser espiados en cualquier momento y lugar. Por otra parte, los propagandistas del poder digital y los medios de formación, repito, de masas, se han apresurado a significar que el software Pegasus solo era un producto de venta limitada a los gobiernos y, por supuesto, con fines de protección del bien común y todas esas cosas. Bueno, pues mienten y ocultan como de costumbre. Aparte de que está por ver que el Pegasus solo esté a disposición de los gobiernos, eso resulta irrelevante, porque existen una gran cantidad de programas de espionaje y control al alcance de cualquier estructura de vigilancia social y hasta de cualquier bolsillo, diría yo. Parece que ahora con el Catalangate se hayan caído del guindo cuando desde hace años, al menos desde la implantación de los smartphones, porque los otros teléfonos más sencillos de llamar y marcar, o marcar y llamar, eso no lo permiten, pues desde los smartphones, repito, los programas espía campan a sus anchas por las redes. Y por si a estas alturas no nos habíamos enterado, vamos a explicar un poco qué es eso de los spyware, es decir, los programas espía, que se refieren a unas aplicaciones de software, o sea, unos programas que brindan a una persona acceso remoto a un determinado dispositivo smart, ¿no? Por cierto, smart, como sabemos, significa inteligente en inglés, lo cual, bueno, suscita también sus dudas. Lo que le permite, una vez introducido, monitorear y recopilar información y actividades del dispositivo al que ha tenido acceso. Para instalar esos programas espías en un dispositivo móvil, pues antes generalmente una persona debería tener acceso físico al dispositivo o bien convencer al usuario de que se dejara instalar ese software. Pero ahora se puede introducir simplemente abriendo, pues yo qué sé, pues un correo o un WhatsApp o un SMS. En cualquier sistema operativo de Android puede instalarse el programa espía tranquilamente, lo cual puede provocar como valor añadido graves ataques de paranoia a la hora de abrir cualquier mensaje, porque igual recibes un WhatsApp de tu prima Carmen Sin
y no lo abres, no sea que a través de él te vaya a entrar el bicho. Y bueno, las paranoias van que vuelan. Además de las aplicaciones de programas espías, también hay aplicaciones que pueden usarse para acceder a un dispositivo de manera remota o para recibir datos desde él. Por ejemplo, hay dos aplicaciones, concretamente del iPhone, que son Find My Friends o Find My iPhones. Encuentra mis amigos o encuentra mi teléfono. Los amigos es para meterte en la vida de todos los contactos que tú tengas en tu teléfono, que como sabemos por el Facebook, pues todos son amigos. Y lo del Find My Phone, pues imagínate, puedes encontrar cualquier teléfono que te interese rebuscando por las redes, ¿no? Entonces, por si esto fuera poco, también hay muchas aplicaciones con características más secundarias que incluso pueden llegar a compartir datos de ubicación. Por ejemplo, con el Google Maps. Con ciertos ajustes, el Google Maps puede acceder a información para ubicar el dispositivo móvil de alguien a que quieras localizar. Es decir, que en cualquier momento puedes saber cualquier persona dónde está. Y bueno, y para acabar, es importante recalcar que esto, aunque la noticia de Pegasus ha sido los 60 y pico políticos implicados, pero hay muchos otros ejemplos de detección de análisis de comportamientos en dispositivos de videovigilancia. Y lo importante para mí es la invasión cada vez más pronunciada en lo que se llaman libertades civiles, como el derecho a la privacidad, a la movilidad. Sin salir de donde se ha producido el escándalo del Pegasus, es decir, de Barcelona, Barcelona es uno de los escenarios de estos cambios que se están produciendo en la invasión de la privacidad. En el marco de un programa para la protección del espacio público ante amenazas terroristas y otros incidentes críticos, la Guardia Urbana de Barcelona, con un gobierno municipal supuestamente de izquierda de la señora Ada Colau, ha instalado un sistema de 17 cámaras de alta definición y ha empezado a probarlo en el Paseo de Gracia. Es decir, que según el pliego de condiciones del contrato para el Paseo de Gracia, estas cámaras deben ser capaces de determinar, ojo, el sexo, la edad, el tipo de ropa, el color de la ropa de todo el mundo que se pasee por el Paseo de Gracia. Y bueno, y todo, claro, no solo eso, sino también por los sombreros, las gafas, las mochilas, las bolsas e incluso poder realizar una detección de la zona de la cara, porque también las cámaras deben poder clasificar entre tipos de sonidos, prever la dirección y el movimiento de las personas y, por último, el reconocimiento facial, que puede dar lugar a la elaboración de perfiles sobre la base de, pues como ya sabemos, la etnia, la raza, el origen nacional, el género y otras características que deberían constituir motivos ilícitos de discriminación y de atentado a las libertades. Pero bueno, da igual, queda lo mismo. Como ellos son los buenos y nosotros los sospechosos, pues todo está claro. Así que como no utilicemos para comunicarnos el silbo ese que utilizan en la isla de La Gomera, pues lo tenemos claro. Y la pregunta del millón es por la lógica. ¿Existe alguna posibilidad de revertir la situación? Pues yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo muy difícil. Yo también, Rafa, también lo veo muy difícil y casi imposible. Hemos llegado a un punto donde la vuelta atrás se hace realmente complicada. Sí, señor. Pues el Pegasus para los políticos y sus historias, espionajes entre estados, porque se puede utilizar no solo para tus nacionales y tu gente, sino que un estado que disponga o un gobierno que disponga de Pegasus, que teóricamente solo lo pueden comprar ellos, puede espiar a los políticos, los presidentes o los jefes de estado de cualquier otro país de la Tierra. Y los ciudadanitos de a pie, mondos y lirondos, pues nos controlarán desde el ayuntamiento mismo, como has nombrado ahí la señora Ada Colau, sabrán a dónde vas, de dónde vienes, cómo vistes, a qué hora ibas, etcétera, etcétera.
1984 se está quedando muy cortito, creo. Sí, sí, por supuesto. El Gran Hermano ya, desde que pasó a ser un programa basura de la tele, ya se ha quedado corto. Pero de todas formas, lo que para mí era importante es que llamar la atención sobre que por detrás de toda esa importancia mediática que se le está dando al Pegasus, que evidentemente es mucho más sofisticado, por supuesto será mucho más caro también, me imagino, y que teóricamente solo está a disposición de los gobiernos, cosa que yo no me creo, porque si las empresas importantes tienen dinero, también lo podrán conseguir, porque al fin y al cabo es un tema de compra-venta de programas y por lo tanto no me creo que solo sean los estados. Bueno, Pero independientemente, el gobierno israelí asegura que solo lo pueden comprar los gobiernos. sí, claro, y nosotros nos fiamos. Bueno, Y también aseguran que los palestinos son unos malvados que van a destruir el Estado de Israel y todas esas cosas. vale, Yo personalmente en persona no me fío nada. vale. Y por eso decía que para mí lo importante ya no es lo de esas personalidades relevantes de la política y demás, sino todos los espionajes de todas las personas que nos tienen absolutamente controladas y no somos precisamente ni necesitan el Pegasus ni mucho menos. Hay muchos otros programas que están para eso. Muy bien. ¿Me lo dejas ahí o quieres añadir algo más? No, simplemente era pues eso, llamar la atención sobre que el espionaje en Internet no se acaba en Pegasus ni mucho menos. Muy bien. Aunque también convendría, o no, no sé si estás de acuerdo, distinguir espionaje de control ciudadano a través de las cámaras que hay en las calles o de programas a los que tenemos acceso todos o necesitamos instalar en nuestro móvil. Ya sabemos a lo que nos atenemos, porque en el caso de Pegasus tú no te enteras que te lo han colocado, ni que te están espiando, ni que te están No, viendo. no, bueno, ni los otros tampoco, Manolo, porque claro, el tema de espionaje, quizá el grado de sinonimia sea relativo, porque claro, espionaje se supone que hay algo que espiar. Ni Sí, a ti ni a mí creo que tengamos ninguna información relevante que valga la pena meternos el Pegasus a nuestros sistemas, porque no tenemos nada que ocultar que sea relevante, ¿no? Pero en muchas otras cosas, para averiguar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos cotidianos, como tú decías, dónde venimos, a dónde vamos, pues todo eso es posible. De hecho, lo hemos aceptado. Hay un programa que ya hace un tiempo escribí un artículo sobre él, que es el Street View de Google, que bueno, tiene una serie de coches, incluso tiene una especie de motos también para meterse por las zonas peatonales y demás, y va sacando imágenes en tiempo real de todas nuestras ciudades y incluso se mete en centros comerciales y demás, ¿no? Y eso lo aceptamos con total normalidad. De hecho, hay gente que cuando pasa los saluda, ¿no? De, ¡oh, que estamos aquí! Como en el fútbol, ¿no? Cuando enfocan. Bueno, pues el problema es que tenemos tan normalizada la situación que ya no nos extraña, es decir, ya no nos parece pues, lo más normal del mundo, ¿no? Es decir, que ese es el problema para mí más grave y que aprovechamos el Pegasus para dar cuenta de él. Lo cual no quiere decir que mucho me temo que a la gente, a mucha gente, a la mayoría diría yo, no le importa excesivamente. Ay, chica, pues si yo no he hecho nada malo, ¿qué más me da? Que bueno, es una gran falacia porque tú no sabrás para qué lo quieren, pero ellos sí que lo saben. Entonces, simplemente poner eso de relieve. muy bien, pues damos un salto y vamos a otro tema. ¿Te parece? Vale, El otro tema habla de las difíciles relaciones entre Rusia y Alemania. Los alemanes han decidido, parece ser, que ya no le van a comprar más gas y quieren dejar también de comprar petróleo a Rusia. Y bueno, no lo tienen fácil, puesto que Alemania depende mucho del gas ruso, pero me temo que ese solo no es el problema entre Rusia y Alemania, ¿no?
o entre Alemania. No, el problema entre Rusia y Alemania, que también podríamos a cierto nivel decir que es entre Rusia y Europa, pero vamos, sobre todo Alemania, han creado a través de los años una gran interdependencia económica, pero no de ahora, sino en las últimas décadas. Es decir, si hacemos un resumen, sería algo así tan sencillo como que Alemania necesita del petróleo y el gas ruso para su potente industria y Rusia necesita del dinero que recibe de las millonarias exportaciones de energía que le vende a Alemania, ¿no? Con lo cual están los dos cogidos por sus partes nobles, ¿no? Es decir, que la interdependencia es total. Entonces, bueno, aparte de que históricamente Alemania y Rusia han tenido sus más y sus menos, por no irse más lejos, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, desde la invasión de Rusia por parte de Hitler, los millones de muertos rusos que causó el ejército alemán, y bueno, y desde entonces hay una relación bastante extraña de culpabilidades y de relaciones bastante complejas, ¿no? El trasfondo histórico condiciona, digamos, el presente. Y esa relación, que como digo, vendría ya desde la Segunda Guerra Mundial, se está poniendo en cuestión en la guerra de Ucrania, ¿no? Desde que Rusia el 24 de febrero pasado invadió Ucrania, muchos políticos alemanes están replanteando esa relación con Rusia, ¿no? Incluso reconociendo que posiblemente se equivocaron con Vladimir Putin, ¿no? Hasta el propio presidente alemán se disculpa de estos días diciendo que fue un error tratar de tender puentes con Moscú en base al intercambio comercial, porque lo que sí que está claro, y eso lo podemos ver en estos momentos, es que está siendo una hipoteca que, como se ha visto ahora, pues es una hipoteca muy arriesgada, es decir, de alto riesgo, porque si yo no sé cómo está la situación en las últimas horas, pero si suspenden los envíos desde Rusia de gas y de petróleo, la industria alemana prácticamente se va al hoyo, vamos, se queda totalmente incapaz de seguir funcionando. La nueva era esta bueno, que pretendían que funcionara de Alemania con Rusia consistía fundamentalmente en olvidar viejos agravios y conectarla con una especie de nueva era de seguridad europea, una nueva era que los alemanes incluso le llegaron a poner nombre, Zeitenwende, que literalmente significa punto de inflexión, a partir del cual el actual canciller alemán, el Olaf Scholz, que como sabemos es del SPD, del Partido Socialdemócrata, pues está intentando establecer unas nuevas reglas, tanto de exportación de armas, que exportaban un montón de armas a Moscú, como de el aumento del gasto en defensa y, como hemos visto estos días, el poner fin a las importaciones de energía rusa. Hay un oleoducto que ya está recién acabado, un gasoducto y que se llama Nord Stream, a través del Báltico, y que de momento se ha quedado suspendido el paso de gas a través de esos conductos. Entonces, bueno, pues el problema es que en Berlín la guerra de Ucrania se siente muy de cerca, porque entre otras cosas está literalmente muy cerca, ¿no? Es decir, de aquí en España lo vemos un poco más de lejos, ¿no? Estamos a la otra punta de Europa. Pero bueno, parece ser que en los medios alemanes las imágenes de los edificios ucranianos bombardeados están constatando que se parecen demasiado a las ciudades alemanas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por tanto, pues están causando, digamos, más impacto incluso que en otros países europeos.
Y bueno, y también hay que tener en cuenta los más de 300.000 refugiados, la mayoría mujeres y niños, que están llegando a las estaciones de tren alemanas y que les traen a la memoria a sus padres o abuelos siendo niños y huyendo de los soldados, por un lado de los nazis y por otro lado de los rusos en 1945, que sabemos que la entrada de los rusos en Alemania no fue precisamente muy pacífica. Así que incluso la percepción alemana de su propia historia está cambiando bastante. Porque, por ejemplo, antes de la invasión de Ucrania, la opinión general era que la reunificación alemana se había logrado gracias al diálogo con Moscú, que, como sabemos, es el que controlaba la Alemania del Este, la Alemania democrática, y gracias a los contactos del canciller del SPD de la época, el famoso Willy Brandt, pues se había conseguido la reunificación. Pero ahora el debate parece que está cambiando de signo y hay que tener en cuenta que en aquella época el presupuesto de defensa de la entonces Alemania Occidental era el 3% del Producto Interior Básico, ¿no? Entonces, bueno, pues sobrevolando todo eso hay factores psicológicos como el asunto de la culpa histórica de Alemania a partir de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, incluso el gobierno socialdemócrata arguyó en contra del envío de armas a Ucrania, sobre todo en base a los crímenes nazis contra Rusia. Pero bueno, ahora eso ya está cambiando y aunque eso había tapado los ojos de una parte importante de la sociedad alemana por el sufrimiento de los ucranianos durante esta guerra, ahora hay también mucha conciencia de los traumas que esos mismos ucranianos habían sufrido ya bajo el nazismo, que tampoco fueron pocos. Entonces, pues la única cuestión, el único problema quizá es que a pesar de que la retórica del gobierno de Berlín ha cambiado radicalmente, algunos se están cuestionando si las acciones se están tomando suficientemente rápido. Porque las calurosas palabras de apoyo de los políticos no son suficientes en la práctica. De hecho, el presidente Zelensky de Ucrania ya ha criticado, metiéndose en la política de otro país, pero Zelensky ya ha criticado la dependencia de Alemania del petróleo y del gas rusos, ¿no? En una entrevista con la BBC, con la cadena pública británica, incluso Zelensky tuvo palabras muy duras y llegó a definir las compras de energía rusa por parte de Alemania como hacer dinero de la sangre, ¿no? O sea que, de hecho, había una visita a Kiev planeada por el presidente Steinmeier que ha sido cancelada en el último minuto y de momento no hay visita que valga. Así que, bueno, para muchos alemanes cualquier residuo de romanticismo rusófilo desapareció el día en que los tanques de Putin pasaron la frontera con Ucrania y empezó el actual conflicto. Y en el contexto de todo esto, como marco, hay que recordar que Alemania y Rusia son los principales protagonistas de la dinámica tanto histórica como política en la Europa central y oriental, ¿no? Son las dos grandes potencias de Europa central y oriental y, por lo tanto, lo que pasa entre ellas tiene gran importancia para el resto, ¿no? Bien, yo no tengo nada que añadir, Rafa, ni nada que preguntarte. No sé si al final Alemania acabará dejando a Rusia, si podrá hacerlo, si Europa será capaz de sustituir a Rusia en el aporte de la energía que necesita la industria y la ciudadanía de Alemania y otros países, y quién va a ser el beneficiado de todo eso. Quizás Estados Unidos, que va a vender más gas y más caro y que lo va a traer Sí, aquí. pero que incluso aunque lo venda más y más caro, no hay suficiente. Claro. No compensa la pérdida de la energía rusa, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que Alemania no es un eufemismo el decir que
que es la locomotora de la Unión Europea, es el país que de alguna forma define las políticas de la Unión Europea y por lo tanto lo que le pase a ellos nos pasa un poco a todos, ¿no? Y por lo tanto no hay que perderlo de vista, aunque solo fuera por eso, ¿no? Aunque solo fuera por egoísmo. De momento España y Portugal han tenido un triunfo bastante importante al conseguir que se hiciera con ellos una excepción en cuestiones energéticas. Pero esa excepción, que dicho sea de paso, solo tiene validez durante un año, es decir, que es pan para hoy y quién sabe si hambre para mañana, pero en cualquier caso, aunque seamos parte de esa excepción energética, nos sigue afectando y mucho lo que pasa en Alemania. Y si la industria alemana se va al traste, pues lo padeceríamos todos. Muy bien, lo dejamos aquí. Sí. ¿Te parece? Vamos a poner un poco de música para relajar al personal y nos volvemos a oír, ¿vale? Vale. Y seguimos con los siguientes temas. Ahora ya dentro de esa miscelánea de noticias más breves que tú nos propones, nuevos tiempos en el PP. Nuevos, Sí. aparentemente nuevos. Hombre, Publicitados como evidentemente, nuevos, pero yo no sé si es más de lo mismo en el fondo. Pero tú mismo, el titular tiene ironía, evidentemente. vale, retranca tiene. Ya que estamos hablando de gallegos, bueno, Pues eso. pues voy Va. a poner simplemente un ejemplo para que se viera lo que tocaba de decir. Es decir, que lo de la novedad que pretenden es bastante relativa. Y para ello bastaría un ejemplo que me he encontrado por ahí. El señor Núñez Feijóo, ya como presidente del partido, se presentó el 2 de mayo en las fiestas de la Comunidad de Madrid. Y para quedar bien con la presidenta de la comunidad dijo: el objetivo de Ayuso es abrir una nueva etapa para bajar la crispación. Que bueno, que es lo que decíamos que él pretendía personalmente, ¿no? Bueno, pues acto seguido la señora Ayuso le hizo caso y declaró en El Mundo, literalmente: padecemos un gobierno central que en los peores momentos ha ejercido el poder inconstitucionalmente, como si España no tuviera parlamento. Bueno, ahí hay dos cuestiones, porque a pesar de que, como ya sabemos, Madrid es España y España es Madrid y bueno, todas esas cosas, a su presidenta parece que no le interesa demasiado. Pues que hasta en el mismísimo día de la comunidad, recordemos el 2 de mayo, de la entrada de los franceses y la resistencia guerrillera contra el ejército de Napoleón y todo aquello en 1808, pues bueno, la presidenta de la comunidad pasa de lo local y, como de costumbre, aprovecha para meterse con el gobierno y con el señor Sánchez, que parece que es lo que le interesa. Así es que, ojito, Feijóo, que yo vigilaría mis espaldas. Y menos mal que quería bajar la crispación. En Sí. fin, el PP más de lo mismo. Sí, señor. ¿Nos olvidamos del Congo? Sí, porque cuando pasamos revista a África nos quedamos en el Sahel, pero Sí. más para abajo, en el África Central, hay una zona que además es muy conocida, el nombre no sé por qué, sí, quizá porque es eufónico, suena bien, lo del Congo. Bueno, pues el Congo, a través de su larga historia, tanto en la época colonial, el Congo belga, con las atrocidades cometidas por el rey belga, como en la época poscolonial y hasta en la actualidad, ha sido una zona trágicamente envuelta en todo tipo de tragedias, ¿no? Ahora, la última es que en el noreste de la República Democrática del Congo, pues hay unos rebeldes, los rebeldes de las fuerzas, se llama FDA, Fuerzas Democráticas Aliadas. Bueno, pues para demostrar su sentido de la democracia, han ampliado sus operaciones hasta la provincia de Ituri, y el 10 y el 11 de abril pues han dado muerte a alrededor de 30 personas que fueron asesinadas cerca de la ciudad de Comanda.
Estas eran las fuerzas democráticas aliadas. Imaginemos las que no son tan democráticas. En fin. Y el problema grave de fondo es que es un grupo islamista que originalmente tenía su sede en Uganda, pero como ahí las fronteras son bastante transparentes, sobre todo para los grupos guerrilleros que llevan armas en la mano, pues la Organización del Estado Islámico, que como sabemos fue derrotada en Oriente Medio y posteriormente se trasladó a África, no solo se ha quedado en el Sahel, sino que ha bajado y ha ocupado nuevos territorios que en principio no tenían nada que ver con el islamismo, porque el Congo siempre ha sido animista, una minoría cristiana, pero vamos, el islamismo no había llegado hasta allí. Pero estas fuerzas democráticas aliadas han jurado lealtad al Estado Islámico, que es el que se ha atribuido la responsabilidad de estos ataques en los que han muerto más de 30 personas. Y por si la cosa no estaba suficientemente complicada, para acabar de complicar la situación, se han descubierto varios casos de ébola aquí en la República Democrática del Congo que han hecho saltar todas las alarmas. Parecía que el ébola estaba más o menos controlado, pero recordemos que es un virus que causa una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad media de más del 50%. Y lo que se ha producido ahora parece que es ya el 6º rebrote en 5 años de un virus que está reapareciendo cada vez con más frecuencia en estas regiones del África subsahariana, ¿no? Es decir, que si no tenían bastante con morir a manos de los grupos islámicos que se están introduciendo en la zona, pues ahora resulta que se ha detectado un brote de ébola. Es decir, que recordemos al Congo y por lo menos desde la distancia manifestemos nuestra solidaridad. Bien, pasamos a la siguiente. Vale. ¿Qué pasa con los trabajadores de Ford en Almusafes? Están en época de vacas flacas, dices. Hombre, ¿Qué les pasa? normal. Estábamos hablando de Alemania hace un momento y ahora hay una gran competencia entre las factorías de Alemania y de España, ¿no? de Almusafes. Y ahora pues ha producido un nuevo mazazo para la factoría de Ford. La dirección europea de la Ford ha comunicado este martes al comité de empresa que tanto la planta valenciana como la alemana, que está en Saarlouis, van a tener que hacer recortes en sus plantillas, independientemente de cuál de las dos sea la que finalmente se adjudique los dos modelos eléctricos que la multinacional tiene pendientes de adjudicar. Bueno, han asegurado que eso sí, que la que no gane la pugna pues no cerrará, como en su momento llegó a advertir la multinacional. Pero lo último que se sabe es que en una carta a la plantilla el presidente de Ford Europa, tal Stuart Rowley, avisa de que es previsible que ambas factorías, que como digo están compitiendo por la carga de trabajo, deban someterse a un redimensionamiento de su estructura actual. Quédate con ello, que es muy bonito, que eso yo todavía no lo había oído, pero queda muy bien. Redimensionamiento de su estructura actual. Eufemismo equivalente a despidos masivos, claro. Sí, claro. Son unos hachas haciendo eufemismos, ¿no? Redimensionamiento. Es decir, Hombre, a la puta calle unos cuantos y ya está. pero queda mejor si dice redimensionamiento que lo otro, ¿no? Sí. Bueno, y por supuesto no han concretado cómo va a ser este ajuste ni nada por el estilo. Y han dicho que los detalles exactos no estarán disponibles hasta que hayan seleccionado cuál de las dos plantas, la alemana o la de Almusafer, es la preferida. Es de sospechar que tras de eso se oculta el que una vez elijan pretenderán hacer chantaje diciendo que bueno, ya que habéis sido los elegidos, pues tendréis que apechugar con lo que digamos. Y como los sindicatos que están en el comité de empresa ya sabemos quiénes son, bueno, sindicatos no, perdón, los agentes sociales, pues vamos a ver lo que pasa, pero en principio ya han dicho que no supondrá una decisión de cierre,
ya que se están dedicando a buscar oportunidades. Y no obstante, bueno, reconoce con la verborrea habitual que el recorte del empleo, que será un proceso difícil para muchos empleados. Yo y todo el equipo directivo estamos comprometidos a garantizar que sea un proceso justo y transparente. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad a nuestros empleados. En fin, lo cierto es que en la planta de Almusafes se preveía esta decisión porque ya se estaba viendo venir por el menor volumen de trabajo que hay en la factoría, no solo causado por la pandemia, sino porque, por un lado, la reconversión eléctrica y, por otro lado, la baja de ventas. Y solo en este año va a perder 2 de los 5 modelos que actualmente se estaban fabricando en Almusafes. La noticia, como es de suponer, pues ha caído como un jarro de agua fría en plena disputa con la filial alemana para resultar la adjudicataria de los nuevos modelos eléctricos. Y de recibir el encargo, cosa que, como digo, está todavía por ver, la planta produciría a partir del 2025 3 modelos, el Kuga, que es el que está produciendo ahora, y los 2 modelos eléctricos que va a sacar próximamente la Ford, ¿no? Es decir, que si de 5 pasa a 3 modelos, pues habrá casi una mitad de la producción y, por lo tanto, es de temer que habrá una mitad de la plantilla. Es decir, que el redimensionamiento ese del que hablaba el presidente europeo, pues consistirá en tirar a la calle a media plantilla. Y ahora, sobre todo, la moraleja del asunto es que les pregunten a UGT y comisiones de qué les habrá servido traicionar a sus compañeros firmando todo lo que la patronal les ponía por delante. Porque ahora van a desfilar en dirección a la calle como cualquier otro que se ha mantenido en su puesto y en su dignidad. En fin, eso para mí sería la moraleja. Sobre todo el sindicato de empresa que hay allí, que es la UGT. Sí, la UGT, que bueno, ha tenido una trayectoria absolutamente vergonzosa, Sí. de compadreo, de aprovechar la estructura sindical para chantajear a la empresa y conseguir colocar a los suyos, familiares, etcétera, ¿no? Pues bueno, todo eso no le ha servido absolutamente de nada. Se van a ir a la calle como todos los demás. Es decir, que como decían los que mataron a Viriato, Roma no paga traidores. Es decir, que aunque hayan traicionado, se van a ir a la calle igual que todos. Eso sería la moraleja final, y todo ello en el contexto propio del capitalismo depredador que ya conocemos, ¿no? Es decir, si la cosa se pone mal, pues se despide a la gente y punto. Es decir, se reciben ayudas públicas, todas las que hagan falta y más. La Generalitat sabrá lo que le ha costado la Ford en todos estos años, pero a la hora de la verdad, si hay que chapar, pues se cierra y punto, todos a la calle. En fin, esas son las tristes noticias que últimamente han llegado desde Almusafes. Muy bien, Rafa, pues creo que no nos queda más de lo que hablar. Hoy hemos acabado muy pronto, y es así. Pues sí, hoy, debido a las dificultades técnicas, andamos un poco mareados y no hemos ajustado bien la escaleta, pero bueno, yo creo que lo breve si breve, 2 veces breve. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tendrán la suerte nuestros oyentes de escuchar más música hoy. Así Muy que, bien, Rafa, pues nos escuchamos. vale, Salud y buen día. salud.